habla de valores y vectores propios. Esto tiene una aplicación en civil, en mecánica y principalmente cuando hablamos de la vibración, ¿no? A ver, una aplicación que tenemos, ahí ustedes ven, ahí es un croquis de un edificio. Y ya digamos que la fuerza del viento en cualquier región depende de la velocidad del viento y de la sección. Cuando mayor sección tenga o mayor área que esté en contra del viento o reteniendo el viento, entonces se crea ahí una fuerza, ¿no? Entonces, normalmente los edificios se calculan en Cochabamba por una velocidad, en el caso de que exista un viento huracanado, de 180 kilómetros por hora, donde en otras regiones es mayor la velocidad que se tiene, porque en zonas donde existen mayores vientos. Entonces eso nos permite calcular toda la estructura que va a soportar esa vibración. Entonces ahí tenemos la fuerza que viene. En la parte de los suelos va empotrado o va sujeto al suelo mediante soportes que pueden ser de hormigón, pueden ser de acero, mucho depende del tipo de material que vamos a hacer. En construcción civil, la mayoría que se usa y es más económico una construcción de hormigón armado. Entonces, fíjense cómo se deforma el edificio. Cuando más alejado de la superficie, la deformación va a ser mayor. Cerca al empotramiento, la deformación es cero. Entonces, no va a haber. Si deja de aplicar el viento, entonces, ¿qué pasa el edificio? Se restituiría, ¿no? O sea, volvería a su función inicial. Pero eso trabaja como un resorte. Ustedes pueden ver que la sección de todo material es como un resorte. Es decir, entonces esto es un resortito que representa que la sección viene, es decir, este viene y empieza a hacer una especie de vibración o balanceo con respecto al eje vertical. O sea, va a pandear el edificio hasta que, debido a la rigidez o a la cantidad de amortiguamiento que tiene el edificio, entonces su balanceo va a ser menor, 1, 2, 3, y va a quedar fijo, ¿no? Entonces, eso va a depender de la estructura que va a tener. No es lo mismo en el hormigón armado que en el acero, por ejemplo, si fuera una estructura de acero. El acero es más elástico que el hormigón armado, es más rígido. Entonces, de manera que existe una relación. Ahora, si nosotros vemos, normalmente la deformación que tiene en esta dirección es paralela a la fuerza, ¿no? ¿Sí? A la fuerza. Entonces, de manera que existe la fuerza, esta fuerza que está en color negro es la fuerza total que está empujando el edificio debido al tiempo, ¿no? O debido al viento. Y esas fuerzas normalmente también vienen en función del tiempo. Y la capacidad de amortiguamiento también viene en función del tiempo. Entonces, un amortiguamiento rápido es como un amortiguador de un vehículo, de cualquier vehículo puede ser un amortiguador, un sistema que es decir, vaya, absorba la deformación y disminuya de manera que no se produzca mucho balanceo. Eso se llama amortiguamiento. Lo mismo es un muelle en espiral o muelle plano, ¿no? Que hace que se deforma y empieza a balancear hasta que queda retenido
o queda estático, digamos, el edificio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una aplicación que se hace para determinar estos valores llamados valores propios y vectores propios, y anda una relación. O sea, dependiendo de la cantidad de deformación que se tiene, la fuerza también va a ser mayor, ¿no? Hay una relación lineal entre ellos o multiplicidad. Entonces, el balanceo también va a depender de la estructura, porque va a ser en sentido contrario y va a depender. Entonces, todas esas condiciones que idealmente pueden existirse en un sistema de amortiguamiento como esto, entonces se lo puede definir en forma matemática, porque todo cuerpo es rígido, ¿no? Todo cuerpo tiene una forma rígida de interpretar, y eso se le denomina una matriz de rigidez, dependiendo de la forma geométrica que tiene, del peso que tiene, del material que tiene, y hay muchos factores, ¿no? Entonces, en las explicaciones se considera esa matriz fundamentalmente del tipo de material y otras causas que producen esta deformación, ¿no? Entonces, ahí se halla, ¿no? Lo mismo ocurre en la parte de vibración mecánica. Cualquier motor eléctrico que gira a un determinado número de revoluciones, desde cero hasta que llegue hasta su velocidad nominal, existe un tiempo. Y en ese tiempo el equipo vibra hasta que llegue a una velocidad nominal de trabajo donde la vibración disminuye o se elimina completamente. ¿Sí? Entonces, con eso decir que cualquier cuerpo que gira vibra por ¿no? Por naturaleza, tiene una capacidad de amortiguar la vibración. Entonces, lo mismo un edificio, ¿sí? De cualquier forma, estructura, entonces tiene una capacidad de amortiguar eso que muestra una matriz de rigidez que llamamos en cálculos estructurales, y en un motor que gira y también lo mismo, ¿no? Si alguna vez vean el encendido de cualquier vehículo nuevo, 0 kilómetros o viejito, donde se ve más la diferencia, siéntense en el capot o cerca del motor y empiecen a encender. Entonces, cuando empieza a encender, empieza a vibrar y la vibración es más alta. Y cuando ya ha encendido y está a una velocidad y va acelerándose, se llega a una velocidad donde la vibración disminuye. Y esa es una velocidad en la cual trabaja y a partir de la cual no conviene bajar mucho la velocidad porque va a vibrar más. Pero también sucede lo mismo, cuando tú vas aumentando la velocidad, la vibración también se ve. Y la vibración va a depender de dos factores, de la amplitud de la vibración y de la frecuencia. Entonces, cuanto más alta es la velocidad, depende más de la frecuencia. Es decir, se hace una vibración de amplitud pequeña y la vibración en frecuencia es mayor y que puede producir una destrucción, ¿no? Puede fragilizarse el material y fracturarse. Lo mismo en el edificio. Si la vibración es mayor que ocurre a la que puede soportar esa estructura rígida, entonces lo que tiene que hacer es destruirse, ¿no? Desplomarse el edificio o producirse en ese sentido. Entonces, ustedes van a ver en algunos software de diseño de estructuras esta matriz cómo se va formando hasta llegar a determinar en ese sentido. Entonces, en base a eso vamos a ver cómo se determina esta matriz. Entonces, hemos visto que yo tengo una transformación lineal que es una relación entre dos espacios vectoriales. Y el de la izquierda es R a la N y a la derecha R a la M. Hay una relación. Un vector B que está en el dominio tiene una imagen correspondiente que lo representamos por la imagen de B o T de B, y que esta imagen la determinamos con la matriz asociada a la transformación lineal, que está multiplicado por el vector. Hemos dado ejemplos ayer en el dibujo que existe
y ahora esta matriz sería una matriz que representaría la estructura en la cual tiene el edificio. Y de manera que tendría entonces A. Entonces, aquí tenemos una ecuación que nos va a permitir determinar. O sea, yo voy a determinar entonces los valores propios y vectores propios. Entonces, ¿y qué deben cumplir? Entonces, aquí en la parte inferior habíamos visto que el vector B, que está en el conjunto de partido o en el dominio, su imagen es de B. Pero a la imagen le vamos a poner que sea múltiplo del vector, lambda por B. Entonces, ahí tenemos el vector café con relación azul, es paralelo y es múltiplo. Entonces, vamos a encontrar esos valores de lambda y vamos a encontrar los vectores B de manera que cumplen esa condición, que su imagen de B sea múltiplo. Así como escrito en esta ecuación de rojo, donde se representa la relación que hemos comentado, que la imagen de un vector cualquiera sea múltiplo de ese vector, lambda por B. ¿Está bien? Entonces, a los lambdas, que son números reales, se los llama valor propio o autovector, o autovalor, perdón. Y los vectores B se llaman vectores propios. Y son vectores como un vector B que pertenece a Rn, es decir, el espacio vectorial del dominio. Entonces, esa es la relación que habíamos establecido en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, sacar aquellos vectores cuyas imágenes sean múltiplos del mismo vector. Entonces, en toda transformación sabemos ahora que esta transformación lineal o operador lineal que se llama también puede representar la estructura rígida que tiene a través de la matriz, que representa un edificio, un rotor o un eje de un motor eléctrico, o el motor que vibra en los motores a combustión interna, motores de combustión interna que están en función de diésel, gasolina, gas, etcétera, todos ellos que tienen un giro normalmente, ¿no? En esta teoría de vibración, entonces, siempre cualquier elemento que gira tiene una vibración natural. Entonces, por propia vibración natural. Entonces, esa vibración natural, para romper, nosotros tenemos que igual a esa velocidad natural o de que su velocidad nominal sea mayor a esa velocidad natural de vibración. Así podemos disminuir. Ese es uno. Otra de forma de disminuir la vibración es oponerse a esa vibración con alguna masa. Cuando nosotros giramos, se ve que hay una masa desbalanceada, por eso vibra. ¿Sí? Entonces, alguna vez usted ha agarrado una cuerda, una piedra y empiezan a girar, entonces la fuerza que trata de salir en forma radial. Entonces hay una fuerza en ese sentido. Entonces, si en cada giro que da, veríamos que esa rueda maciza o eje que va girando va a vibrar cuando no tenga balanceado su masa, ¿no? Entonces la vibración se produce por ese sentido, y entonces para reducir eso hay que desbalancear la masa en este sentido, poner una masa en el lado opuesto para que compense. Esa es una posibilidad. Por otro, es que esté en ese lado de la masa que está desbalanceada, perforarle, o sea, quitarle una masa, y de esa manera vamos a disminuir la masa, por lo tanto se va a ir balanceando, ¿no? Entonces, en cualquier sistema de vibración es difícil, podemos decir imposible, de eliminar la vibración. Lo que siempre se hace es disminuir la vibración dentro en aquellos valores naturales o que pueda absorber, digamos, la vibración y no
fracturarse la pieza, en este caso el edificio no presente rajaduras y no se desplome, en un eje no se fisure, no se fracture en el momento del trabajo. Entonces, de esa forma se tiene. Entonces, la teoría ya en los ejes es más porque podemos ir teniendo velocidades mayores. Alguna vez cuando vean en el aeropuerto, cuando encienden la turbina de un avión, se van a fijar cómo la ala del avión va vibrando. Y esa vibración en la amplitud va disminuyendo y en la frecuencia. Ustedes se van a dar la frecuencia. Su amplitud es más pequeña y la frecuencia es mayor. Entonces, esos cuidados como vamos a tener, y ahí está la teoría en sentido. A ver, un segundito. Hola, Álvaro. Oye, quédate nomás ahí. Le han llamado al gerente médico que te atienda. Quédate ahí. Llamar al Michael. Llamar al Marco. Al gerente médico no hemos hablado. ¿Ya? Le voy a hablar también. Van a ver, perdón, un estudiante, la FUR está mal. Entonces, esa es la idea en la cual vamos a ir. Entonces, vamos a hacer la teoría de cómo vamos a hallar esos valores y vectores propios. Entonces, hemos hablado de esta relación que se tiene de que A por B es lambda por B, sabiendo que A por B es la transformación lineal o la imagen del vector B que sea múltiplo de sí mismo. Entonces aquí tenemos una ecuación matricial. Pasamos a la izquierda, entonces A por B menos lambda por B igual a 0, el vector nulo. Y este representa un sistema de ecuaciones. Si ustedes se acuerdan, al inicio de la materia hemos visto que representa un sistema lineal y homogéneo. ¿Sí? Entonces, ese sistema lineal homogéneo está dado por esa multiplicación de la matriz A menos lambda I por B igual a 0. Y es un sistema lineal homogéneo. Y también si nos repasamos la teoría, el sistema lineal homogéneo siempre tiene solución. Siempre tiene solución. ¿Está bien? Entonces, la solución más sencilla, llamada la solución trivial, es que el vector B sea igual a 0. Es decir, si este vector B vale 0, es la matriz por 0, me sale 0. Pero yo no quiero esa solución. Entonces, yo no quiero la solución trivial. Yo quiero el otro tipo de solución, la solución que no sea trivial. Y la única condición para que sea la solución no trivial es que el sistema tenga infinitas soluciones. O sea, de encontrar que este sistema lineal homogéneo tiene infinitas soluciones. Y eso se consigue hallando el determinante de A menos lambda I igual a 0. Es decir, el determinante de la matriz A menos lambda B igual a 0. En el sentido de que por lo menos una fila de esa matriz A menos lambda I sea 0. Por lo tanto, tenemos esa condición en la cual se tiene. Entonces, a eso la llama la teoría del polinomio característico de lambda, porque depende de lambda. Esta matriz A menos lambda va a depender de los valores de lambda, porque cada valor de lambda, para que haga que el determinante de la matriz sea 0, entonces se llama el polinomio característico. Si hallamos polinomio, aquí está el polinomio P de lambda. Un polinomio, en este caso, como la matriz A, que vemos la matriz A asociada a la transformación lineal de esta es una matriz de n por n, entonces va a tener un polinomio característico de grado n. Entonces ahí tenemos un polinomio genérico en función de la variable lambda. Lambda n menos 1 y por sus coeficientes igual a 0. ¿Sí? Entonces, a eso llamamos el polinomio característico. Y además, en esta relación del determinante de A menos lambda I, siempre se determina un polinomio. Entonces, ese polinomio, tenemos que hallar los valores de lambda, que normalmente se llaman las raíces. En este caso, las raíces que dan al polinomio que sea igual a 0.
O sea, las raíces 0. Entonces, ¿qué? Reemplazados en ese problema de 0. Entonces, hallamos la raíz lambda menos R1, lambda menos R2 a la K y así, igual a 0. ¿Cuántas raíces va a tener? Va a tener n raíces. Puede ser que algunos valores como raíces se repitan. Está aquí lambda igual a R2 se repite K veces. RK se repite L veces. Y algunas pueden ser positivos, porque si igualamos a 0, lambda va a ser igual a menos RF, a la raíz F. Aquí sería R1 es positivo. Entonces, van a ser valores positivos, negativos, se pueden repetir, etc. Entonces, a todos estos valores lambda ahí que encontremos, que reemplazarse P de lambda sea 0, se llama valores propios. Es decir, la solución del determinante, que es el determinante menos lambda i igual a 0, son los valores propios. ¿Está bien? Entonces, todos los valores propios encontramos con ese determinante de A menos lambda o del polinomio característico. Luego se determina los vectores propios del sistema lineal homogéneo, porque hemos puesto la condición que tiene que haber infinitas soluciones. Entonces, ese sistema lineal homogéneo que reemplazamos lambda i debe tener infinitas soluciones. Y vamos a hallar los valores de ese lambda sub i, nos van a dar los valores de los vectores b que sean solución. ¿Sí? Entonces, aquí en la última línea de presentación dice, para cada valor lambda sub i, porque tenemos n raíces, existe un b sub i, un vector propio, que es solución de 1, de este sistema lineal homogéneo, y que tiene infinitas soluciones. Entonces, ahí encontramos entonces el valor propio y su vector propio en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, de esa manera nosotros determinamos, esa es la teoría en la cual se puede demostrar lo que es valores y vectores propios. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces, ahí tenemos una muestra de un ejemplo de una matriz de 3 por 3, donde nos piden determinar sus valores y vectores propios de la matriz A. O sea, esa matriz A es una matriz asociada a la transformación lineal. ¿Sí? Y es una matriz que tiene, entonces hallamos el determinante de A menos lambda i. Entonces esta matriz A le restamos menos lambda i, entonces sería 3 menos lambda, menos 1 menos lambda y 0 menos lambda. Es decir, en la diagonal principal restamos menos lambda. Y ese determinante vale 0. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos matrices de 1 por 1, 2 por 2, directamente es más sencillo y más fácil determinar el polinomio característico o el P de lambda para esas matrices de 2 por 2. Pero cuando resolvemos para una matriz de 3 por 3, como está en la pantalla, las operaciones que se realizan son bastante molestosas y además podemos caer en eso. Cuando hay más operaciones matemáticas, entonces cometemos mayor posibilidad de errores, ¿no? Entonces, no sé, imagínense una matriz de 4 por 4, de 5 por 5, peor todavía. Hay métodos interesantes en la historia del álgebra
de los números reales, cómo se determinan las raíces y solución de polinomios de grados mayores a 3, a 4, a 5, a 6. Entonces, mucha gente ha estudiado para poder hallar las raíces. Algunos estudiando eso se han debido morir porque al final es complicado hacer los cálculos. Pero cuando tenemos una matriz de 3 por 3, ahí hay un método en el cual nosotros podemos hacerlo. Y es un método más sencillo para matrices de 3 por 3, principalmente, que nos permiten hallar la matriz. Entonces, en ese sentido, voy a presentar la tablet. Vamos a calcular cómo se hace para el caso de tener estas matrices de 3 por 3. Entonces vamos a compartir cómo podemos calcular de esta matriz 3 por 3. Entonces yo tengo la matriz de 3 por 3. Y solamente este método, que es un directo para poder hallar, se aplica solamente a matrices 3 por 3. Nuevamente. Y bueno, para mayores tamaños de matrices, lo que hay que hacer es resolverlas por otros métodos, ¿no? Entonces ahí tenemos la matriz A. Entonces vamos a hallar el P de lambda o el polinomio característico y vamos a ponerlo en función principalmente cuando hablamos de los elementos de la diagonal principal y van a darnos el polinomio. Esta es una matriz de 3 por 3, entonces tiene 3 raíces. Entonces, lambda al cubo. Entonces, vamos a determinar el polinomio. Lambda es positivo y alternamos el signo. Entonces, este es positivo, el segundo va a ser negativo. Y el segundo va a ser el coeficiente de lambda 2. Entonces, ¿cómo hallamos? Hallamos mediante la traza de la diagonal principal. Entonces, sumamos los elementos de la diagonal principal. 3 menos 1 más 0, que sería lambda cubo menos 2 lambda cuadrado. Y así. Entonces, el siguiente es positivo. Entonces, como si hubiéramos sumado de la diagonal principal los determinantes de 1 por 1, ahora hallamos determinantes de 2 por 2. Entonces van a ser los cofactores C11, C22 más C33 por lambda. Estos cofactores, ¿cómo se hallan? Entonces estamos hablando de la diagonal principal. Entonces, yo voy a dar de C11, agarro el elemento 1,1, elimino su fila y su columna y hallo el determinante de esa matriz. Que es esta o que queda después de eliminar eso. Entonces sería, aquí abajo voy a poner más, paréntesis, 0 menos 6. ¿Está bien? Determinante de esa matriz de 2 por 2, menos 1, 2 y 3, 0. Su determinante de 2 por 2. Más, y así sucesivamente. Ahora hallamos el determinante de 2 por 2 de C22, es decir, eliminamos segunda fila y segunda columna. Entonces teníamos 3 por 0 más 2.
más 2. El determinante de la matriz de 2 por 2 que quedaría, ¿no? Y el último, hacemos C3, 3, eliminamos, entonces, tercera fila y tercera columna. Entonces, si empezamos a hacer determinante de esa matriz, sería entonces menos 3 más 6 por lambda. Y por último, entonces, este es positivo, entonces el tercero es negativo. O sea, vamos a el signo, se alterna más, menos, más, menos, ¿no? Y el último, como hemos hallado determinantes de 1 por 1, 2 por 2, entonces sería el determinante de 3 por 3. Y al final sería el determinante de la matriz A, porque es la única matriz que se tiene de tamaño 3 por 3. Entonces, tenemos que hallar entonces el determinante de la matriz. Entonces tendríamos menos el determinante de la matriz A. ¿También? Entonces, tengo 3, 2, menos 2, menos 3, menos 1, 3, 1, 2, 0. Voy a hallar el determinante usando propiedades. Yo voy a aumentar la cantidad de ceros en la tercera fila. Voy a agarrar esta columna, lo multiplico por menos 2 y le sumo a la segunda. Es decir, a la segunda columna le sumo la columna 1 por menos 2. Entonces sería, copiamos la primera columna, a la segunda le sumamos la primera. Menos 6 más 2, menos 4. 6 menos 1, 5. Menos 2 más 2, 0. Y copiamos la tercera. Voy a desarrollar el determinante por la tercera fila. Eliminamos la fila y la columna. Entonces vamos a tener el elemento 1 por el signo. Entonces este elemento este es positivo, este es negativo y el tercero es positivo. Y por el determinante que quiera eliminar sería entonces menos 12 más 10. Entonces el determinante vale menos 2. Y este sería menos 2. Entonces ahí tenemos el P de lambda de la entonces, y esto es igual a 0. Entonces el P de lambda, si hacemos, va a quedar como lambda al cubo, menos 2 lambda al cuadrado, menos 6 más 6 sería menos lambda más 2, igual a 0. Entonces ahí hemos hallado el polinomio característico, ¿no? Y hay que, como la teoría dice, hallar las raíces 0 que tiene este polinomio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de este polinomio de grado 3, sus raíces son 3 raíces. Habría que tantear, una forma de tantear, dar valores de lambda y va a ser. Entonces hay unas teorías bien interesantes para hallar las raíces. Solución, que llama los coeficientes separados. Entonces tendríamos 1, menos 2, menos 1, 2. Entonces este concepto de los coeficientes separados de los polinomios que se hallan las raíces 0 es tanteando. Como es un polinomio especial, que tiene una estructura especial, entonces las raíces 0 van a depender del
término independiente y van a ser todos los divisores de 2. 1, 2, con los dos signos. Entonces ya nos disminuye. Allá las raíces están quedando ya con solamente 4 valores, ¿no? Y vamos a tantear entonces un valor. Entonces el valor lambda 1, la primera raíz, lo voy a 1, positivo. Entonces bajamos el coeficiente. 1 es el método de Ruffini. Y me da 0. Entonces, la primera raíz que hemos hallado es lambda 1. Hemos dicho que la raíz también se puede repetir. Lambda 2 puede ser también 1. 1, 0. Y no da. Entonces, la segunda raíz no puede ser 1. Puede ser otro valor. Entonces puede ser menos 1. Entonces, bajamos el primer coeficiente. Menos 1, menos 2, más 2, 0. Y bueno, la última raíz, lambda sub 3, vale 2. Entonces bajamos el primer coeficiente, 1, 2, 0. ¿Está bien? Entonces, tenemos las 3 raíces. Lambda 1 que vale 1, lambda sub 2 que vale menos 1 y lambda sub 3 que vale 2. ¿Está bien? Bueno. Ahí tenemos, ya hemos hallado los valores propios. Entonces, para seguir resolviendo, para cada valor propio, para cada lambda sub i, tiene que existir un vector propio. ¿Sí? Y ese vector propio va a ser distinto del 0 de b, ¿no? Distinto del vector nulo. Porque yo no quiero las soluciones que sean 0. Entonces, lo que nos queda es que debemos resolver el sistema de ecuaciones para esta matriz, que sería A menos lambda I por I. A ver, por I por B igual a 0. Entonces, en esa matriz que tenemos A menos lambda I, lo que hay que reemplazar el valor de lambda. Entonces, si reemplazamos el valor de lambda 1 igual a 1, tendríamos la siguiente matriz. Cero, 0, 0. Ahí está la matriz o el sistema lineal homogéneo. ¿Está bien? Y bueno, lo que hay que es hallar la solución. Entonces, resolvemos el sistema de ecuaciones. Voy a agarrar que este sea mi pivote. Intercambiamos la fila 1 con la fila 3. Sumamos a la fila 2 la fila 1 multiplicada por 3. A la fila 3 le sumamos la fila 1 por menos 2.
Mítela. Estamos resolviendo. Lo voy a resolver rápidamente. Primero, el segundo pivote va a ser a la fila 2 por 1/4. Pivote a la fila 1, le sumamos la fila 2 por -2. Y a la fila 3, la 2 por 2. Entonces tendríamos 1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahí tenemos lo que habíamos puesto la condición. El sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Aquí tenemos la variable libre. O sea que tiene un vector solución. Y ponemos en función de la variable libre. Entonces, de la primera ecuación, si este es el vector que tiene coordenadas x, y, z, entonces x es igual a z y la segunda y es igual a 0. Y eso reemplazamos en un vector solución. Hemos dicho que son coordenadas x, y, z, y esto va a ser igual. X, reemplazamos z, y es 0 y z es z. Entonces, factorizando z, tendríamos 1, 0, 1. Y ahí tenemos el vector b sub 1, que sería 1, 0, 1. El vector propio, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, una duda. No entendí muy bien de dónde salió la segunda matriz que hemos conseguido. A ver, yo te voy a empezar a repetir. Te doy la presentación. Como lo miramos en la presentación, de dónde hemos sacado la matriz. ¿Están viendo ustedes? Una matriz que hemos empezado a hallar sus valores propios. Aquí está la matriz. ¿Sí? Y tenemos la matriz A menos lambda I, que sería esta matriz. ¿Sí? La matriz A menos lambda I. Entonces, como hemos sacado lambda que vale 1, reemplazamos ahí. 3 menos 1, 2. Las dos coordenadas en la primera fila quedarían, ¿no? 2 menos 2. Pasamos a la segunda fila. En la segunda fila, entonces, menos 3, aquí sería menos 1, menos 1, menos 2, 3. Y la última fila, 0 menos 1, sería menos 1. Entonces, esa es la matriz. Al reemplazar y obtenemos esta matriz. Aquí está la matriz, que sería la matriz A menos lambda I. Ahí está. ¿Ya la matriz?
y que formamos este sistema de ecuaciones que está aquí. Vámonos lambda I por I, por el vector B sub 1, ¿no? Entonces, vector B sub 1 lo estoy llamando un vector genérico X, Y, Z. Y resolvemos el sistema de ecuaciones con la matriz que es resuelto y que hemos hallado respectivamente 1, 0, 1. ¿Está claro ahora? Sí, gracias. Está muy bien. Bueno, hacer el mismo razonamiento para el caso de lambda 2 igual a 2 y de lambda 3. Tal vez alguien va a decir lambda 2, nosotros hemos dicho menos 1. Es que hemos hallado aleatoriamente, ¿no? Entonces, aleatoriamente hemos dicho que es aquí lambda 2 igual a 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones y nos da su vector propio, ¿no? Que es 0, 1, 1. Y lo lambda para lambda 3 igual a menos 1, menos 1, 1. Entonces, esta condición nosotros hemos cambiado. Y ahí obtenemos los vectores propios para cada valor propio. Y de manera que tengamos esa matriz. No sé si tiene una pregunta. Buenas noches, ingeniero. Disculpe una pregunta. Sí. ¿Nos puede salir más de un solo vector propio? Sí, cada matriz es diferente. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Puede haber un vector propio. Puede haber. Puede haber que los valores propios, lambdas, se repitan también, ¿no? Va a depender de cada ejercicio. Cada ejercicio es distinto, ¿no? Este es un ejemplo que les doy para hacerlo un poco más fácil de entender y resolver, ¿no? Después ya los problemas se van a ir identificando dependiendo de la matriz, principalmente. ¿Está bien, Peter? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, entonces ya tenemos ahí los valores, resolvemos el sistema de ecuaciones y ustedes lo pueden resolver manualmente en su casa. Entonces, ahí tenemos la transformación lineal. Aquí está la transformación de Rn a la Rn, A por B, lambda por B. Entonces hemos hallado los valores y los vectores propios. Entonces aquí vamos a ver un concepto que dice que la matriz es diagonalizable si existe una matriz P tal que cumple esta ecuación que es importante, que llamamos una relación que nos dé la semejanza entre la matriz D y la matriz A. ¿Okay? Entonces, debajo de esta forma, ¿no? Donde la matriz P es la matriz, normalmente decimos una matriz de cambio de base, ¿sí? Una matriz P. ¿Está bien? Bueno, es una matriz de pasaje también que se llama, ¿no? Entonces, para esos valores que hemos hallado aquí en esta pantalla, hemos hallado lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, la matriz D estaría formada así. La matriz P, igual. Fíjense, lambda 1 está en la primera columna. Sus valores y vectores propios están en la primera columna. De lambda 2 en la segunda, porque está en la segunda columna en la matriz D. Y lo mismo en la matriz P de la tercera columna. Y ahí tenemos. ¿Tenemos? Entonces, que si nosotros multiplicamos esa matriz y podemos hallar. Entonces, si ustedes ven, en la posición de esta matriz, normalmente vamos a ver más adelante, no, se dice que la matriz, en la notación que está escrita aquí,
dice que la matriz D es semejante a la matriz A. También llaman que la matriz D es similar a la matriz A porque tiene ciertas características que vamos a ver. Y al multiplicar nos va a dar los mismos valores que tenemos. ¿Está bien? Bueno, vamos a volver a la tabla. Y vamos a volver a nuestra matriz. Entonces, lo que estamos diciendo, yo voy a hallar la matriz diagonal. Respecto a esta, entonces tenemos una matriz de 3 por 3 y esta matriz diagonal me da una matriz de pasaje respectiva. ¿Dónde va a estar? Entonces, en la diagonal principal son los valores propios, entonces va a estar 1, menos 1, 2. Y el resto lo llenamos de 0. Entonces, esa es la matriz diagonal. Entonces, para lambda igual a 1, colocamos sus vectores propios. Ahí está, este sería 1, 0, 1. ¿Está bien? Bueno. Para lambda igual a menos 1. Sus valores propios es menos 1, 1, menos 1. Y para lambda igual a 2 es 0, 1, 1. Y ahí tenemos. Entonces, la teoría de similaridad es que D es igual a P a la menos 1 por A por P. Y eso cumple. Entonces dice que D es semejante, hay una notación que se hace a la matriz A. ¿Está bien? Es claro. Pero como estamos aleatoriamente obteniendo la matriz D, también yo puedo obtener una matriz diagonal D sub 1 que sea distinto a la anterior. También va a ser una matriz 3 por 3 y su correspondiente matriz P sub 1. También 3 por 3. Ubicando los valores propios en distinto orden. Entonces yo puedo colocar 2, menos 1, 1. Y tengo esa matriz diagonal. Entonces su matriz P sub 1 se modifica. 2, como está en la primera columna, entonces va a ser 0, 1, 1. Menos 1 es la misma. Y el último, 1. El vector propio es este. Y ahí tenemos. Y también cumple la teoría que D sub 1 va a ser igual a P sub 1 menos 1 por A por P. Y tenemos en ese sentido. Wow, se ha puesto cuadradito. Un rectángulo perfecto. Pucha, todo es como habré hecho, pero no como es la tecnología, ¿eh? Nunca me ha sucedido, primera vez que habré hecho pulsado ahí. Bueno, ahí tenemos. Y lo mismo, podemos sacar otra matriz de sub 2. Puede haber más matrices diagonales diferentes y siempre van a estar. Cada matriz va a tener
de valores propios va a tener su respectiva matriz de pasaje y que va a cumplir que B sub 2 es P sub 2 menos 1 por A por P. Y ustedes verifiquen. Verifiquen y hagan esta relación. Bueno, y tenemos una variedad. Bueno, esta semejanza también es en sentido inverso, o sea, en este caso, si agarro este ejemplo, me voy a poner 10. Nosotros hemos dicho que D es semejante a la matriz A o similar, entonces D es P a la menos 1 por A por P. Pero puedo decir también en sentido, como D es semejante a A también es semejante a D. Entonces, despejaremos A. Entonces aquí tendríamos A, lo voy a multiplicamos por la inversa a la derecha de P menos 1, entonces aquí tengo a la izquierda D, entonces por derecha la inversa de P a la menos 1, y a la izquierda por la inversa de P a la menos 1, que es P. Entonces, nosotros estaremos escribiendo como esta relación. P por D por P a la menos 1 es A. Y esta comparemos con esta notación. La notación es la misma, si ustedes se ven. Hay una matriz de pasaje que multiplica la matriz D por P a la menos 1. Y por lo tanto, A es semejante a D. Tienen la misma ecuación de semejanza de las dos matrices. ¿Sí? Y en todas cumplen, ¿no? La semejanza, entonces, en sentido también contrario. Que solamente cambia la disposición de las ecuaciones que vamos a tener. También si nosotros vemos de las unidades respecto de la matriz, dicen una de las propiedades, dice A es semejante a la matriz D. Entonces, de la matriz A, ¿cuánto ha salido el valor de su determinante? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el determinante de la matriz A? ¿Cuánto era su determinante? Valía menos 2, ¿no? Ahora el determinante de la matriz D, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valía el valor de la matriz de su determinante? Cristian, menos 2 también. Fíjense, es el mismo valor. Entonces, ahí tenemos una característica de la propiedad de semejanza de dos matrices. ¿Está bien? Y bueno, tiene muchas aplicaciones más que se va a ir viendo en ese sentido.
Bueno, entonces tienen preguntas. Si no tiene preguntas, entonces les voy a dejar aquí, no la van a avanzar la siguiente semana. Vamos a terminar de hacer esto. Durante 2 semanas de una práctica, espero que lo hayan hecho para entregar mañana, creo que es la entrega. Lo mismo, ya tratar de agregar, creo que la otra semana terminamos toda esa parte de diagnosticación, pero pueden decir que empezar a resolver. La práctica después la van a encargar cuando la misma fecha. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces, me despido yo, les agradezco los jueves. Continuamos con más y vamos a ir viendo el programa después de la casa. Está bien, que tengan una buena noche y un buen fin de semana. A todos, buenas noches. Chao. Ingeniero,